comandante político y militar a Luis Bernet. Era una persona que hace poco había llegado al país proveniente de Europa, y lo hace el gobernador Martín Rodríguez en virtud de que ya en ese tiempo nuestro territorio de las Islas Malvinas estaba recibiendo ataques de barcos ingleses, de barcos norteamericanos principalmente, que no respetaban el tema de la pesca y la caza indiscriminada, principalmente de ballenas y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales del archipiélago. Ante los constantes reclamos de los habitantes de la isla, el gobierno porteño, en representación de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, realiza este nombramiento de Luis Bernet, y es un antecedente concreto de la toma de posesión de parte de nuestro gobierno. Después de ese incidente que lleva a la toma de posesión y al nombramiento de Luis Bernet, hay un incidente con tres goletas norteamericanas, y producto de ese episodio se apresa a 6 norteamericanos. Hay una especie de conflicto diplomático donde interviene el gobierno argentino y el gobierno norteamericano. Se llega a un acuerdo y los 6 prisioneros evidentemente aceptan las condiciones dispuestas por el gobierno argentino, pero avisan a los ingleses. Esto es histórico, históricamente hay relaciones muy cercanas entre los norteamericanos y los ingleses, de que las islas estaban muy desguarnecidas, que no tenían ninguna protección militar importante que pudiera desalentar la invasión de parte de estas potencias. Así que eso determina la llegada de la embarcación inglesa Clio, al mando del capitán Oslo, que prácticamente sin ningún tipo de defensa total por los argentinos, toma las islas, y a partir de ese momento empieza un atropello totalmente absoluto hacia nuestros derechos de la Argentina, porque recordemos que después de eso viene el gobierno de Rosas, con todo lo que significó la oposición interna, el enfrentamiento con los unitarios, la discusión por la Constitución. En 1845 también hubo un ataque de los franceses y de los ingleses sobre la cuestión del libre cambio en el río Paraná. Así que nuestro país, a pesar de seguir protestando en los diversos círculos internacionales, la ocupación de Inglaterra fue totalmente ininterrumpida a partir de ahí. Me parece totalmente importante destacar que hay razones históricas, geográficas y jurídicas que determinan la soberanía de las Islas Argentinas, de las Islas Malvinas, de parte de nuestro país. Primero que nada, que jurídica e históricamente, desde el Tratado de Tordesillas y la bula Inter Caeteris, en 1437 aproximadamente, se dividieron una serie de territorios entre España y Portugal. Y los complementarios, los relacionados a las Islas Malvinas, quedaron en lo que se denominaba el territorio perteneciente a España. Por lo tanto, eso queda absolutamente asentado de que cuando se produce la Revolución de Mayo en 1810 y empieza el intento de emancipación del virreinato del Río de la Plata en aquel tiempo, las islas pasan a tener organización y administración de parte de los habitantes de aquí, del Río de la Plata. También existen razones de carácter geográfico, o sea, aquí tenemos la cuestión jurídica por lo que tiene que ver con el derecho de sucesión. Y cuestiones de carácter geográfico que tiene que ver con que las Islas Malvinas pertenecen a la plataforma continental, se encuentran unidas por el archipiélago subterritorialmente a la Patagonia, reconocido hasta por los mismos cartógrafos ingleses, por las mismas autoridades inglesas, también por la cuestión administrativa, por los distintos actos administrativos que han hecho de la Argentina la toma de conciencia y efectiva de todo lo que se venía haciendo en cuanto a nombramiento de gobernadores, en cuanto a decisiones de política económica, que también fueron olvidados absolutamente por las autoridades internacionales en ese tiempo. Y recordar también de que después de muchos años de oposición, de reclamo y de muchos avances hasta en el gobierno de Ilia, la dictadura militar genocida, creyendo de manera errónea o creyendo e intentando el último intento desesperado ante la crisis económica y social y la persecución política que venía llevando en ese totalmente atropello a los derechos fundamentales, confía en que el secretario de Estado, Mr. Hyde, de los norteamericanos, va a apoyar su decisión e invade las islas el 2 de abril de 1982,
considerando que el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher no va a hacer ningún esfuerzo ante una isla tan alejada, ante millones de kilómetros. Entonces interviene las islas de manera sorpresiva y genera la reacción de los ingleses, que es lo que llevó a esta tragedia que también nosotros hemos tenido ante un intento totalmente fuera de racionalidad, pero que demuestra el patriotismo, luego de tantos años, el compromiso, el recuerdo a todos aquellos miles de jóvenes que, recordemos también, salieron de las provincias más humildes y de las provincias más olvidadas. En esta rediscusión que tenemos hoy de federalismo y de provincias, muchos hermanos y hermanas perdieron a sus familiares, muchos provenientes de los pueblos originarios, una temática hoy que sigue siendo tan actual en cuanto a la exclusión, y que llevó también a un enfrentamiento que fue el último intento de salida de la dictadura, con tragedias absolutamente contundentes como fue el hundimiento del general Belgrano, y que fue la última locura, repito, redundando, de la dictadura militar. Por eso esta fecha es emblemática, porque se recuerda el nombramiento de Luis Bernet como gobernador político militar, y al mismo tiempo porque en 1973 se establece esta fecha como definitiva. En todos los organismos internacionales, desde la ONU hasta las relaciones internacionales con los demás países, la República Argentina continúa realizando un reclamo de soberanía, un reclamo de paz, un reclamo y un mensaje contundente a todos los pueblos del mundo para que se termine con la colonización, para que se termine con la expoliación, para que se termine con el dominio de las potencias capitalistas, las potencias imperialistas acerca de los territorios de los países que no tienen la riqueza económica y el dominio político y militar de estas naciones, pero que sí tienen una dignidad. Y nuestra misión es recordar en estas fechas emblemáticas y en todos los días, a través de la educación y a través de los actos de difusión, nuestra entrega, nuestro compromiso y nuestro coraje para defender los derechos de estas islas que se encuentran en nuestro corazón y en el recuerdo de todos aquellos caídos que dejaron su vida por una patria mucho más justa. Muy bien, profesor, muy claros sus conceptos y, bueno, una breve reseña de lo que ocurrió y lo que, bueno, nosotros lo llevamos también siempre en la memoria, querer que las Malvinas son argentinas, pero decía que una breve reseña de la historia de Malvinas de parte de usted. El profesor Luis Rolón, hablando de esta reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas. Profesor, ¿podemos tocar otro tema? Sé que, bueno, quizás no está, no le pregunto por las dudas, usted no está informado de las fallas en el sistema SNLOW que están ocurriendo en la UCAUS, la problemática, el sistema virtual en la educación en Sáenz Peña tiene un caso muy particular. Sé que, bueno, usted como profesor también tendrá de alguna manera una conexión con sus alumnos de forma virtual también. Sí, la verdad no sé el problema virtual específicamente, pero sí podemos abordar la temática desde el punto de vista de la desigualdad, que ahora se profundiza más con estas condiciones. Usted me dirá si hubo un caso puntual específicamente que estaban mencionando. Sí, no, el tema de la UNCAUS, pero bueno, hábleme en general de... Bueno, sí, justamente ese es un tema transversal, ¿no? Que nosotros lo que creemos es que la pandemia no solamente ataca desde el punto de vista sanitario, también tenemos un concepto que trabajamos mucho, ¿no? Esta cuestión de que la pandemia y la enfermedad ataca a todos, absolutamente cierto y concreto, pero afecta principalmente a los más humildes. ¿Desde qué cuestión y desde qué óptica? De que aquí salen a la luz las condiciones de desigualdad, de falta de acceso a condiciones sanitarias, la ausencia de agua potable, la cuestión de la vivienda y el hacinamiento. Entonces, estas cuestiones de desigualdad que estaban presentes, pero que la población, la comunidad muchas veces no lo toma conciencia de manera concreta, salen a la luz, y por eso tenemos los casos principales en los centros urbanos, esto de la concentración en los centros urbanos y el ataque y la presencia permanente en la población pobre y en los pueblos originarios se ve también con la concentración urbana. Fíjese que es una cuestión que siempre nosotros estamos trabajando acerca de la población, acerca de la emigración de la gente de sus lugares de origen hacia los grandes centros como Buenos Aires, Santa Fe,
que históricamente son donde se encuentran las principales pymes, empresas también. Históricamente es también donde está afectando el virus. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un replanteo absoluto sobre un poblamiento distinto, donde se creen nuevas ciudades, se creen nuevas empresas, las personas puedan también tener una relación con el medio ambiente que sea fructífera, ¿no? Porque el virus sale desde el punto de vista de la transmisión zoonótica, los animales transmiten a los hombres distintos gérmenes, distintas enfermedades que en un principio no atacaban, pero que ahora son nocivas. ¿Cuál es la causa? Que el ser humano, en su infinita voracidad de consumo y destrucción del ecosistema, lo que hace es intervenir en el medio ambiente y afecta totalmente todas las condiciones de vida de los animales, que no se adaptan, y esto repercute en la salud de las comunidades y de la sociedad. Por eso es tan importante enviar el mensaje de que necesitamos nosotros hacer una conversión plena de la conciencia humana, ambiental, para que haya un equilibrio entre el medio ambiente y entre el ser humano. Y aquí la educación no está ajena a esto. No está ajena a esto porque la utilización de las nuevas tecnologías también demuestra de que en muchos hogares, en muchas familias, no existe la posibilidad de acceder a un teléfono, de acceder a una computadora, porque la familia tiene condiciones muchas veces alejadas de los estándares de vida necesarios para avanzar con dignidad en la provisión. Por lo tanto, soberanía, hoy, que es una fecha tan importante en cuanto a los derechos de las Islas Malvinas, tiene que avanzar hacia otras cuestiones, la soberanía tecnológica, la soberanía, el acceso a las nuevas tecnologías, que un niño, una niña de la cuna tenga los mismos derechos que tiene hoy un niño de las principales ciudades de Capital Federal y de las principales ciudades de las provincias para poder acceder. Y bueno, ¿cuál es la principal responsabilidad que tiene la docencia hoy? Tratar de transmitir desde la convicción, tratar de saltar este cerco de las herramientas tecnológicas para reafirmar la didáctica también, porque en definitiva, a pesar de las nuevas tecnologías, sigue estando presente la profesión humana, sigue estando presente la cuestión de poder planificar, tratar de tener algún tipo de contacto con los docentes, porque los chicos, porque los jóvenes, muchas veces el único contacto que tienen para fortalecer la empatía y sentirse realizados es la cuestión de las nuevas tecnologías y la cuestión del contacto con los docentes. También tenemos que tener en cuenta que esto conlleva mucha más carga desde el punto de vista laboral, desde la carga del estrés, desde la carga de no poder disponer del ocio necesario que deben tener los docentes, porque hoy todos saben de que estamos prácticamente las 24 horas respondiendo mensajes, planificando clases, contactándonos con los alumnos, pero la verdad que necesitamos un nuevo contrato social, una nueva refundación social, donde las nuevas tecnologías no reemplacen a las clases propiamente dichas y al trabajo pedagógico, pero sí que nos hagan tener en cuenta de que si nosotros no solucionamos esta cuestión de la desigualdad en todos los aspectos de la dignidad humana, vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas en un mundo que tiene hoy más de 7.500 millones de personas a nivel mundial, pero que tiene 6.500 millones con problemas en cuanto al acceso a la riqueza, ya que poseen solamente el 4,5% de los recursos. Y 2.250 millones de personas van a tener problemas de acceso al trabajo de aquí al 2035. Por lo tanto, la educación, la tecnología y la solución pacífica de los conflictos a nivel mundial es una tarea que nos interpela y nos lleva a solucionarla de manera eficaz. Exactamente, tenemos un nuevo, no sé si llamarlo paradigma, pero sí tenemos que ir viendo que las tecnologías de alguna manera son de una importancia relevante, destacada en cuanto a lo que se viene y lo que ya está, ¿no? Así que, como usted dice, muchas veces el acceso a la informática de parte de aquellas personas humildes debe ir mejorando para que todos tengamos la misma posibilidad a acceder a la educación, como usted dice. La verdad que los conceptos muy claros de lo que está haciendo referencia usted, y en este día tan especial que es la reafirmación de los derechos de los argentinos sobre Malvinas. Una soberanía tecnológica es el título que me dejó en esta charla que tuvimos, profesor, el día de hoy. Bueno, sí, la verdad que tenemos que seguir fortaleciendo estas cuestiones, porque estar muy pendientes de esta cuestión de un mundo que no soporta más esta cuestión
de un consumismo que deja de lado los valores, que deja de lado la ética, que deja de lado el compromiso. También tener en cuenta un reacomodamiento de las relaciones internacionales, ¿no? Yo recordaba una frase de un canciller norteamericano que respecto a las cuestiones de Malvinas, creyendo la dictadura asesina de que podía contar con el apoyo de los norteamericanos en esta cuestión de recuperar Malvinas en su enfrentamiento con los ingleses, uno de los cancilleres norteamericanos decía, bueno, los Estados Unidos no tienen amigos eternos, tienen intereses eternos. Me parece que eso también es necesario ir reflexionando sobre qué concepto entendemos nosotros sobre la soberanía y qué implica la patria también, ¿no? ¿Qué implica hoy patria? Pensar en patria es fortalecer la idea de que todos los niños y todos los jóvenes de nuestro país, sin importar su nacimiento y su condición, puedan acceder a las nuevas tecnologías. Porque así lo desearon nuestros patriotas fundadores. ¿Qué implica la soberanía también? Reconocer incansablemente los derechos irrenunciables sobre las Islas Malvinas como un compromiso con nuestra patria. ¿Y qué implica amar a la patria también? Bueno, amar a la patria no implica, decía un patriota extraordinario de nuestra historia, amar a la patria no implica amar a sus campos o a sus casas, sino amar a nuestros hermanos de nación. Una cuestión extremadamente importante para trabajarla, pero muy difícil de cumplirla, ¿no? En esta exacerbación de los valores consumistas que ponen siempre a la financiarización por sobre la cuestión humana. Muy bien, profesor, muy claro su concepto, muchas gracias y será hasta nuestro próximo contacto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y espero que hoy podamos, a pesar de la pandemia, a pesar de las condiciones de restricción en nuestra ciudad, seguir recordando a nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Como un compromiso histórico con nuestra memoria colectiva. Muchas gracias, profesor. Que tenga un excelente día. Un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, el profesor Luis Rolón. La verdad que siempre es un gusto dialogar con él. Nos dejan los conceptos bien claros sobre, en este caso, hablando de la reafirmación de los derechos de Argentina sobre las Malvinas y mucho más, porque en su concepto uno puede rescatar muchos elementos y conceptos importantes. Y también, bueno, de las nuevas tecnologías, de los derechos que tenemos que tener todos, ¿no? La igualdad ante acceder a la información, a la educación. Estamos en lamentablemente atravesando esta pandemia y se modificó la realidad, ¿no? Se modificó cómo se enseña, porque los docentes y los profesores se comunican a través de la tecnología de Internet para dar las clases. Y esto es un nuevo paradigma del cual se tiene que adaptar tanto el docente como los alumnos. Y para ello, justamente, todos tienen que tener acceso a este tipo de tecnologías.